Imagina que conoces a una mujer que parece sacada de un sueño. Es hermosa, carismática y te hace sentir único. Desde el primer momento en que cruzaron miradas, sientes que hay una conexión especial. Te envuelve con su risa, con su atención, con esas pequeñas señales que te hacen creer que eres diferente a los demás hombres que han pasado por su vida. Y sin darte cuenta, te atrapa. Los primeros días son increíbles. Te manda mensajes todo el tiempo, quiere verte, te dice cosas que ningún otro hombre ha escuchado antes. Eres distinto. Nunca había conocido a alguien como tú. Y lo crees, porque todo en ella parece auténtico. Pero luego, algo cambia. Un día, tarda en responderte, y cuando lo hace, notas que su tono ya no es el mismo. Al siguiente, te dice que está ocupada, pero en redes sociales la ves conectada. Luego, cuando le preguntas si pasa algo, te responde con frialdad. ¿Por qué estás tan intenso? No soporto a los hombres inseguros. Y ahí, sin que te des cuenta, la dinámica cambia. Ahora eres tú quien está buscando su validación. Tú quien espera su atención. Tú quien trata de no decir lo incorrecto para no arruinarlo. Lo que antes parecía una relación natural y emocionante, se ha convertido en un juego psicológico en el que, sin notarlo, te han puesto en desventaja. ¿Y lo peor de todo? No es casualidad. Lo que sientes no es amor, es adicción. Es el resultado de un patrón psicológico que ha sido estudiado en profundidad y que muchos hombres han vivido sin siquiera comprenderlo. Neil Strauss lo explica en sus libros sobre seducción y dinámica social. Cuando una persona alterna momentos de afecto intenso con frialdad y desapego, genera en ti una sensación de incertidumbre que se vuelve adictiva. Es el mismo principio que mantiene a la gente pegada a las máquinas tragamonedas en los casinos. A veces ganas, a veces pierdes, y por eso sigues apostando. Ahora dime, ¿alguna vez te ha pasado algo así? Si sientes que te estás identificando, detente ahora mismo. Porque esta historia no es solo una coincidencia, es un patrón. Y si ella tiene ciertos comportamientos, vas a sufrir más de lo que imaginas. El problema es que la mayoría de los hombres no ven las señales hasta que ya es demasiado tarde. Justifican su actitud. Creen que si simplemente hacen un poco más, ella volverá a ser como antes. Se aferran a esa versión idealizada que les vendió en el inicio, sin darse cuenta de que esa mujer perfecta simplemente nunca existió. Y aquí está la verdad que nadie te dice. Si una mujer puede hacerte sentir en la cima del mundo, también puede destruirte sin que siquiera te des cuenta. La diferencia entre un hombre que sufre y uno que se salva está en su capacidad de identificar las señales antes de que sea demasiado tarde. Así que presta atención, porque hoy te voy a revelar los comportamientos que indican que si sigues con ella, vas a sufrir. Y lo peor de todo, es posible que ya los hayas ignorado antes. Desde el primer momento en que la conociste, supiste que era diferente. Había algo en su mirada, en su forma de hablar, en la manera en que te hacía sentir, que la separaba del resto. No era solo su belleza, era su actitud, su confianza, la manera en que parecía estar en control de cada interacción. Desde el inicio, todo fluyó de forma natural. No había silencios incómodos ni dudas sobre qué decirle. De alguna manera, ella siempre sabía qué hacer para mantener la conversación interesante, para que sintieras que estabas viviendo una historia especial. Y eso fue lo que te atrapó. A partir de ahí, cada momento con ella se sintió como una droga. Su atención te llenaba de dopamina. Cuando te sonreía, cuando te elogiaba, cuando te decía que nunca había conocido a alguien como tú, sentías que habías encontrado algo único. Pero aquí está la trampa. No te enamoraste de ella. Te enamoraste de cómo te hacía sentir. El problema es que, cuando alguien te hace sentir así de bien, tu mente juega en tu contra. En lugar de ver a la persona como realmente es, empiezas a idealizarla. Rellenas los espacios en blanco con lo que quieres creer. Si te da un poco de atención, crees que le importas de verdad. Si muestra un lado dulce, asumes que es genuina. Si parece un poco difícil de alcanzar, lo interpretas como misterio y te esfuerzas más. Neil Strauss lo llama la mujer imposible. Es esa mujer que parece tenerlo todo, pero que nunca termina de darte todo. Y aquí está lo peligroso.
Cuanto más difícil parece obtener su amor, más la deseas. Al principio, todo era sencillo, pero luego, algo cambió. Empezaste a notar que su atención ya no era constante, que un día parecía interesada y al otro se mostraba fría, que cuando te alejabas, ella regresaba, pero cuando te acercabas, se volvía distante. Sin darte cuenta, entraste en su juego de validación. Ahora cada mensaje, cada sonrisa, cada pequeño gesto de interés se convirtió en una prueba. Si respondía rápido, te sentías aliviado. Si tardaba, te preocupabas. De repente, dejaste de ser el hombre que eras antes de conocerla y empezaste a actuar según lo que creías que la haría quedarse. Y aquí es donde la ilusión se convierte en una trampa. Pregúntate, ¿sientes que cada interacción con ella es una prueba que debes superar? ¿Crees que si dices lo incorrecto o haces algo mal, la vas a perder? ¿Has dejado de ser auténtico solo para mantener su interés? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, ya caíste en la ilusión. Y lo peor de todo es que, cuanto más inviertes en ella, más difícil es alejarte. Y ahí es donde empiezan los problemas. Al principio, todo parecía un sueño. Su cariño, su atención, la manera en que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo que importaba. Pero un día, sin previo aviso, su actitud cambió. Algo en su tono de voz, en sus mensajes, en la forma en que te miraba, ya no era lo mismo. De repente tardaba en responder. Parecía menos entusiasmada cuando hablabas. Sus muestras de cariño se volvían escasas, y cuando preguntabas si algo andaba mal, su respuesta era fría. Nada. Pero luego, cuando estabas a punto de alejarte, regresaba. Te llamaba de la nada, te decía cuánto te extrañaba, te llenaba de atenciones, como si todo estuviera bien. Y en ese instante, la angustia que habías sentido desaparecía. Volvías a sentirte especial. Volvías a creer que todo estaba bien. Lo que no sabías es que habías caído en el refuerzo intermitente, uno de los patrones de manipulación más poderosos que existen. Este efecto es el mismo que mantiene a la gente enganchada a los juegos de azar. No es la recompensa constante lo que crea adicción, sino la incertidumbre. A veces ganas, a veces pierdes, a veces te da amor, a veces te ignora. Nunca sabes cuándo vendrá la siguiente dosis de afecto. Y esa incertidumbre te ata a ella más de lo que imaginas, pero no termina ahí. Empiezas a notar que, de alguna forma, siempre eres tú quien termina sintiéndose culpable. Si mencionas que algo te molesta, de inmediato te responde con un suspiro, con una mirada de decepción. No puedo creer que pienses eso de mí. Ahora, la conversación ya no es sobre lo que ella hizo, sino sobre cómo la hiciste sentir. Y antes de que te des cuenta, eres tú quien está pidiendo perdón. Aquí es donde entra el doble vínculo, una de las herramientas más perversas de manipulación emocional. No importa qué digas o hagas, ella siempre encuentra la manera de ponerte como el malo de la historia. Si te molesta algo y lo dices, eres inseguro. Si te molesta algo y no lo dices, no te importa la relación. Si le das atención, la agobias. Si tomas distancia, eres frío. Cualquier respuesta que des, la pone en la posición de víctima. Y tú, sin darte cuenta, te conviertes en el responsable de su bienestar emocional. La gran señal de alerta es esta. Si constantemente te sientes inseguro sobre qué siente por ti, si cada discusión termina en una culpa que ni siquiera entiendes, estás siendo manipulado. Y si crees que esto es lo peor, espera a ver el siguiente comportamiento, porque es el que más hombres ignoran. Al principio, su historia te conmovió. Te habló de sus relaciones pasadas y, sin excepción, en todas había sido lastimada. Su ex la traicionó, otro la abandonó, otro la manipuló. Todos los hombres de su vida la habían tratado mal. Hasta que llegaste tú. Te lo dijo con un tono de vulnerabilidad que te hizo sentir especial. Tú no eras como los demás. Tú eras diferente. Tú podías demostrarle que todavía existían hombres buenos. Y sin darte cuenta, caíste en su trampa. Desde ese momento, su dolor se convirtió en tu responsabilidad. Si un día estaba de mal humor, era porque aún no había sanado de su última relación. Si hacía algo hiriente, no era su culpa, era su trauma. Si actuaba de forma tóxica, no era porque quisiera hacerlo,
sino porque tenía miedo de que la lastimaras como lo habían hecho los demás. Cada vez que intentabas hablar de tus propias emociones, la conversación giraba de vuelta a su sufrimiento. Y tú, en lugar de pedir lo que necesitabas, terminabas consolándola. Así es como algunas mujeres usan el papel de víctima para controlar la relación. Cuando una persona se presenta como la eterna víctima, crea una forma de dependencia emocional en la que su dolor se convierte en el centro de la relación. En lugar de que ambos aporten por igual, la dinámica se transforma en algo unilateral. Tú eres quien siempre tiene que dar, mientras ella solo recibe. Y aquí está lo peor. Si en algún momento sientes que esto no es justo y decides alejarte, te hará sentir como el villano. Te dirá que nadie la comprende, que todos terminan abandonándola, que tú eras la única persona en quien confiaba, y ahí es cuando te atrapa aún más. Ahora ya no solo estás con ella porque quieres, sino porque sientes que no puedes dejarla, porque te necesita, porque si lo haces, estarás confirmando su historia de que todos los hombres son iguales. Pero detente un segundo. ¿Realmente quieres estar en una relación en la que tu única función es ser su salvador? Si estás con alguien que usa su pasado como excusa para no mejorar, si sientes que siempre debes poner sus emociones por encima de las tuyas, si el miedo a lastimarla es lo único que te mantiene a su lado, no estás en una relación, estás en una trampa emocional. Y aquí viene el golpe final. Lo que realmente está haciendo es crear una relación donde tú eres el único que da, mientras ella solo recibe. Al principio, pensaste que era algo puntual, un malentendido, una discusión sin importancia, pero luego te diste cuenta de que nunca era su culpa. No importaba qué pasara, siempre encontraba la manera de girar la conversación hasta que el problema terminara siendo tú. Si llegabas tarde, eras un insensible. Si ella llegaba tarde, estabas exagerando. Si le decías que te había lastimado, era porque no sabías entenderla. Si te molestaba algo, tenías problemas de inseguridad. Cada discusión seguía el mismo patrón. Empezaba con un problema real, pero en cuestión de minutos ya no estabas hablando de lo que ella hizo, sino de cómo tú reaccionaste. Y cuando menos lo esperabas, eras tú quien estaba pidiendo disculpas. Este tipo de mujer no solo evita asumir sus errores, sino que los proyecta en ti. Si es celosa, te acusará de serlo. Si coquetea con otros, te dirá que eres tú quien ve cosas donde no las hay. Si te falta el respeto, dirá que fue porque la hiciste enojar. El problema es que, después de suficiente tiempo bajo este tipo de manipulación, empiezas a dudar de ti mismo. Te preguntas si realmente fuiste injusto, si tal vez estás exagerando, si quizá eres tú quien está viendo cosas donde no las hay. Y ahí es donde empiezas a perder el control de la relación. Cuando alguien nunca asume responsabilidad, crea una dinámica en la que la otra persona carga con el peso emocional de la relación. Cada error, cada desacuerdo, cada momento de tensión termina siendo tu problema, y ella sigue adelante como si nada. Pero aquí hay una señal de alerta que no puedes ignorar. Si siempre terminas disculpándote, aunque en el fondo sabes que no hiciste nada malo, entonces estás atrapado en una relación emocionalmente destructiva. Y lo peor es que esto no es solo cuestión de discusiones o desacuerdos, pero si crees que esto es un problema, prepárate para el siguiente comportamiento, porque este es el que puede arruinar por completo tu confianza en ti mismo. Al principio, lo viste como una señal de interés. Te escribía para saber dónde estabas, con quién, qué hacías. Es porque le importo, pensaste. Y cuando mostraba celos porque hablaste con alguna amiga o porque una compañera de trabajo te dejó un comentario en redes, lo tomaste como una prueba de lo mucho que te quería. Pero con el tiempo, esa atención empezó a sentirse diferente. Ya no era cariño, era vigilancia. Cada vez que salías sin ella, había preguntas. ¿Quién estaba ahí? ¿Te habló alguna mujer? ¿Por qué tardaste en responder? Al principio, te parecía tierno, pero poco a poco te diste cuenta de que no importaban tus respuestas. Siempre encontraba una forma de hacerte sentir culpable. Cuando intentabas explicarle que no había pasado nada, su reacción no era tranquila. Se molestaba, se hacía la víctima, te acusaba de esconderle cosas. Y de repente, lo que comenzó como un pequeño reclamo se convertía en una discusión
en la que tenías que justificarte por cosas que ni siquiera hiciste. Así es como los celos excesivos se disfrazan de amor. La idea de que, si te cela, es porque le importas, ha atrapado a muchos hombres en relaciones de control y manipulación. Pero aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. Los celos no son una prueba de amor, son una prueba de inseguridad y deseo de control. Cuando una mujer confía en ti y en sí misma, no necesita vigilarte. No necesita revisar tu teléfono ni pedirte pruebas de dónde estabas. No necesita hacerte sentir mal cada vez que interactúas con otra mujer. En cambio, cuando alguien usa los celos como una excusa para dictar con quién hablas, a dónde vas y qué haces, la relación deja de ser una conexión y se convierte en una prisión emocional. Y aquí es donde aparece la señal de alerta más peligrosa, cuando empiezas a justificar lo injustificable. Te dices a ti mismo que solo lo hace porque tuvo malas experiencias en el pasado, que quizá deberías evitar hablar con ciertas personas para no hacerlas sentir mal, que no es para tanto, que en el fondo solo quiere lo mejor para la relación. Pero detente un segundo. Si te sientes culpable por algo que no has hecho, si estás cambiando tu forma de actuar solo para evitar problemas con ella, entonces el problema no eres tú. Y si has llegado hasta aquí, hay algo más que necesitas saber, porque aún falta la última y más peligrosa de todas, la que te hará perder tu identidad si no tienes cuidado. Al principio eras tú mismo, hablabas con seguridad, vestías como querías, hacías las cosas que disfrutabas sin sentirte juzgado. Te sentías bien contigo mismo. Pero poco a poco, sin darte cuenta, empezaste a cambiar. Primero fueron cosas pequeñas. Dejaste de salir con ciertas personas porque a ella no le gustaban. Evitaste comentar en redes sociales porque no querías problemas. Elegiste tus palabras con cuidado para no desatar una discusión. Cada ajuste parecía insignificante por separado, pero juntos estaban destruyendo tu identidad. Este es el mismo principio de la rana en el agua hirviendo. Si metes una rana en agua caliente de golpe, saltará para salvarse. Pero si la pones en agua fría y subes la temperatura lentamente, se quedará ahí hasta que sea demasiado tarde. Así es como una relación tóxica destruye tu autoestima. No ocurre de un día para otro. No hay un solo momento en el que puedas decir, aquí empezó todo. Es un desgaste progresivo. Empiezas a sentirte menos atractivo, menos seguro, menos tú. Miras al espejo y ya no reconoces a la persona que eras antes de conocerla. Las cosas que antes te daban felicidad ya no parecen importantes. En su lugar, vives con ansiedad, con la sensación constante de que si no haces todo bien, ella puede irse en cualquier momento. Pero aquí está lo más peligroso. Cuando llegas a este punto, ya no puedes imaginarte sin ella. Te dices a ti mismo que todas las parejas tienen problemas, que el amor es así, que las relaciones requieren esfuerzo, que lo que tienen es especial. Justificas cada pelea, cada humillación, cada momento en el que te has sentido pequeño a su lado. Porque el miedo a perderla es más fuerte que la realidad de lo que estás viviendo. Y aquí está la señal de alerta definitiva. Si justificas quedarte con alguien que te hace daño, ya no es amor, es dependencia emocional. Si has llegado hasta este punto, probablemente te estés preguntando, ¿cómo salgo de esto? Y más importante aún, ¿cómo evito caer en lo mismo en el futuro? Lo más difícil de salir de una relación tóxica no es dejar a la persona, es volver a encontrarte contigo mismo. Después de tanto tiempo sintiéndote pequeño, dudando de ti, sacrificando lo que eres por mantener algo que te hacía daño, recuperar tu esencia parece casi imposible, pero no lo es. El primer paso es recuperar tu valor personal. Piensa en quién eras antes de conocerla. ¿Cómo te sentías con respecto a ti mismo? ¿Qué cosas disfrutabas? ¿Qué sueños tenías? Si esa versión de ti pudiera verte ahora, ¿qué te diría? Cuando te sientes bien contigo mismo, no aceptas menos de lo que mereces. Una relación sana no te hace dudar de tu valor, te lo reafirma. Y si lo que viviste te hizo perder la confianza en ti, es porque no era amor, era control. Lo segundo que debes hacer es aprender a detectar estos comportamientos temprano. Cuando una persona empieza a mostrar señales de manipulación, no esperes a que la situación se vuelva insostenible. Las banderas rojas que ignoras al principio
son las razones por las que sufres al final. No te engañes pensando que las cosas van a mejorar. No creas que puedes cambiar a alguien que no quiere cambiar. Si desde el inicio sientes que tienes que demostrar tu valor, esa relación nunca será equilibrada. Y lo más importante, deja de justificar lo que no tiene justificación. Cada vez que encuentres una razón para quedarte con alguien que te hace daño, pregúntate, ¿le darías este mismo consejo a tu mejor amigo? Si la respuesta es no, entonces ya sabes lo que debes hacer. Rodéate de personas que te eleven, no que te destruyan. Tu entorno define tu realidad. Si sigues rodeado de personas que normalizan el sufrimiento en el amor, seguirás atrapado en el mismo ciclo. Pero si te acercas a quienes te inspiran, a quienes te ayudan a crecer, poco a poco recuperarás tu poder. Y recuerda esto, la persona adecuada nunca te hará dudar de tu valor. Si te estás rompiendo en una relación, es porque algo está mal, y no eres tú. Es momento de recuperar tu poder.